Pedro Alonso estaba sentado en la oficina acristalada de una prestigiosa empresa de arquitectura situada en el corazón de Madrid, contemplando las vistas de la ciudad. Este apuesto hombre de 40 años lo tenía todo: una carrera exitosa, una esposa guapa, 2 hijos encantadores y una casa magnífica en el barrio más cotizado de la ciudad. Sin embargo, últimamente, una creciente sensación de vacío había comenzado a ensombrecer toda esa perfección. «Pedro, te esperan en la sala de reuniones», dijo su asistente María, asomando la cabeza por la puerta. María, de 35 años, con el pelo largo y negro, era la mano derecha de Pedro desde hacía 3 años. Era profesional, fiable y siempre tenía un aspecto impecable. Pedro no recordaba exactamente cuándo había empezado a darse cuenta de su presencia, pero en los últimos meses se había percatado de que su interés por María no era solo profesional. «Ya voy», respondió Pedro, cerrando el proyecto que tenía sobre la mesa. Al levantarse, sus manos se tocaron mientras cogía los archivos que le entregaba María. Ese breve contacto aceleró el corazón de Pedro y lo emocionó. La sala de reuniones estaba preparada para discutir el proyecto con uno de los clientes más importantes de la empresa. Pedro no conseguía concentrarse del todo mientras hacía su presentación. Los momentos en los que María tomaba notas, sus elegantes movimientos, su sonrisa, todo ello excitaba a Pedro. En 20 años de matrimonio nunca había experimentado algo así. Cuando terminó la reunión, Pedro regresó a su oficina y revisó su teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de su esposa Carmen. Carmen era una reconocida interiorista en España y, debido a la intensidad de su trabajo, no podía llamar a Pedro con frecuencia. Esta situación no era normal y preocupaba a Pedro. «¿Carmen? ¿Qué pasa?», preguntó nada más descolgar el teléfono. «Pedro, lo siento mucho, pero tengo que cancelar la cena de esta noche. Mi cliente quiere cambios urgentes en el proyecto y tengo que trabajar esta noche», dijo Carmen con voz cansada. Era la 4ª vez en 3 meses que cancelaba una cita. Pedro intentó ocultar su decepción. «Lo entiendo. ¿Cómo están los niños?» «Ania se los ha llevado. Se quedarán con ellos este fin de semana. No trabajes demasiado, ¿vale?». Después de colgar el teléfono, Pedro se quedó solo en su oficina. Afuera, el sol se estaba poniendo y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. En ese momento, María llamó a la puerta. «Pedro, tienes que firmar los últimos documentos. Después podré irme», dijo sonriendo. Mientras Pedro firmaba los documentos, percibió el ligero aroma del perfume de María. Era una mezcla de lavanda y vainilla, el perfume que ella usaba todos los días, pero hoy era la primera vez que a Pedro le había impactado tanto su aroma. «María», comenzó Pedro, dejando el bolígrafo sobre la mesa. «Esta noche estaré solo. Carmen se ha quedado en el trabajo y los niños están con la abuela. Quizás. ¿Te apetece tomar algo juntos?». María lo miró con expresión de asombro. Ambos sabían lo importantes que eran los límites profesionales entre ellos. Sin embargo, la soledad en los ojos de Pedro, y los sentimientos que María llevaba tanto tiempo ocultando en su corazón dejaban de lado el ambiente laboral. «No sé, Pedro. ¿Es eso cierto?», preguntó María, indecisa. «Solo como amigos. Hemos tenido un día difícil y los dos necesitamos relajarnos un poco», dijo Pedro, pero ambos sabían que no sería solo amistad. Una hora más tarde, se encontraron en un bar acogedor del centro de la ciudad. Pedro no había hecho algo así en los 20 años que llevaba casado. Después de la primera copa, la conversación fluyó. Habló de la vida de María, de sus sueños, de su pasado. Pedro descubrió que no solo era una asistente perfecta, sino también una mujer inteligente, emocional y compleja. «¿Cómo puedes ser tan fuerte?», le preguntó Pedro mientras se tomaba su segunda copa. «¿Soy realmente fuerte? A veces no lo siento así», respondió María, especialmente en algunas situaciones». «¿En qué situaciones?», preguntó Pedro, pero intuía la respuesta. María lo miró y vio en sus ojos lo que Pedro quería ver, pero al mismo tiempo temía. «Pedro, no deberíamos hablar de esto». Pero ya era demasiado tarde. Ambos habían cruzado la línea.
Pedro extendió la mano y tocó la de María. Ese contacto fue un momento electrizante para ambos. María, yo. Pedro, por favor. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Yo solo soy tu asistente. No, dijo Pedro con determinación. Eres mucho más que eso. En los últimos meses, me ha resultado imposible no fijarme en ti. Tú has sido la razón por la que he venido a trabajar cada mañana. A María se le llenaron los ojos de lágrimas. No digas eso. Está mal y los dos lo sabemos. Pedro sabía que María tenía razón, pero ya no podía controlar sus sentimientos. En 20 años de matrimonio nunca se había sentido así. La relación con Carmen se había convertido en una rutina. Ya ni siquiera se miraban. María, mi matrimonio terminó hace mucho tiempo. Carmen y yo ahora somos solo dos extraños que viven en la misma casa. Aparte de los niños, ya no tenemos nada en común. Pero sigues casado, Pedro. Y yo no quiero formar parte de esta situación, dijo ella y se levantó, cogiendo su bolso. Pedro no podía dejarla irse. María, espera. Por favor, no te vayas. María se detuvo y se volvió hacia él. Pedro podía ver la contradicción en sus ojos. Él sentía lo mismo, pero intentaba hacer lo correcto. Pedro, mañana actuaremos como si todo fuera normal. Como si esta noche no hubiera pasado nada. Pero vieron que Pedro se acercaba a María y que ella no huía. A medida que se acortaba la distancia entre ellos, la respiración de María se aceleró. Esto está muy mal, susurró María. Lo sé, respondió Pedro, pero siguió besándola. Ese beso lo cambió todo. El perfecto orden de la vida de Pedro comenzaba a desmoronarse, pero en ese momento no le importaba. Solo sentía el calor de los labios de María, el aroma de su perfume, la pasión que sentía por ella. Cuando salieron del bar, el calor de la noche española los envolvía. El coche de Pedro estaba aparcado en un aparcamiento cercano. María lo acompañó, pero ninguno de los dos parecía querer irse a casa. Pedro, dijo María, de pie junto al coche. Si hacemos esto, sabes que no habrá vuelta atrás. Quizás no quiera volver, respondió Pedro. Esas palabras quebraron la última resistencia de María. Pedro se dirigió a su hotel. Esa noche, la vida que Pedro Alonso conocía llegaría a su fin y comenzaría una nueva y peligrosa vida. En la habitación del hotel, con las luces de la ciudad filtrándose por la ventana, Pedro y María se abrazaron. En 20 años de matrimonio, Pedro nunca había sentido una pasión así. Tocar la piel de María, besarla, estar con ella. Todo era muy intenso y muy real. Al amanecer, mientras veía a María dormir sobre su pecho, Pedro pensaba en lo que iba a pasar. ¿Qué le diría a Carmen? ¿Cómo se lo explicaría a sus hijos? ¿Cómo sería la situación? Pero en ese momento, mientras olía el cabello de María y escuchaba su respiración regular, Pedro solo se sentía feliz. Hacía mucho tiempo que no se sentía así. Quizás era la primera vez en su vida que se sentía así. Cuando el sol empezaba a salir, sonó el teléfono de Pedro. Era Carmen. Pedro silenció el teléfono, pero la realidad lo había alcanzado. Ese momento perfecto estaba llegando a su fin y Pedro tendría que tomar decisiones. María se despertó y vio la preocupación en el rostro de Pedro. ¿Te arrepientes?, le preguntó con voz suave. Pedro la miró y vio la sinceridad en sus ojos. No, respondió con determinación. Pero todo va a cambiar. Lo sé, dijo María. Y estoy preparada. Esas palabras le alegraron el corazón a Pedro, pero también le asustaron. Porque que María estuviera preparada no significaba que Pedro también lo estuviera. Tenían por delante un camino difícil, y Pedro aún no era consciente de ello. Afuera estaba amaneciendo. Mientras la ciudad comenzaba un nuevo día, Pedro Alonso también comenzaba una nueva vida. Pero esta vida no sería tan bonita como él esperaba. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche. La vida de Pedro se había dividido en dos. Por un lado, la rutina de su fría vida familiar con Carmen y sus hijos. Por otro, el apasionado y secreto mundo que compartía con María. Cada mañana, cuando iba a la oficina, su corazón latía con fuerza, impaciente por ver a María.
pero al mismo tiempo sabía que aquella situación era insostenible. Pedro, las notas de la reunión están listas. ¿Las revisas?, dijo María mientras dejaba el expediente sobre su escritorio. Sus dedos tocaron los de Pedro, y ese breve contacto los electrizó a ambos. Los demás empleados de la oficina podían estar observándolos, por lo que intentaban comportarse de manera profesional, pero la tensión entre ellos era casi palpable. Claro, ahora mismo lo miro, respondió Pedro, mientras inhalaba el aroma del perfume de María. La mezcla de lavanda y vainilla era ahora como una droga para él. Después de que María se marchara, Pedro abrió el archivo. Había una nota dentro. Esta noche a las 7, quedamos en el sitio de antes. El corazón de Pedro se aceleró. Tendría que decirle a Carmen que volvería a llegar tarde. Durante la pausa para comer, sonó el teléfono de Pedro. Era Carmen. Pedro, esta noche vamos a preparar la cena con los niños. Intenta llegar temprano, ¿vale? Hace mucho que no pasamos tiempo en familia. Pedro se tensó por dentro. Carmen, esta noche tengo una reunión importante con un cliente. Puede que llegue tarde. Se hizo el silencio al otro lado del teléfono. Pedro, últimamente llegas tarde muy a menudo. Los niños te echan de menos. Lo sé, lo sé. Lo compensaré el fin de semana. Te lo prometo. Esta mentira le remordía la conciencia a Pedro, pero la idea de no ver a María era aún más insoportable. A las 7 de la tarde se encontraron en una pequeña cafetería del centro de la ciudad. María ya había llegado y estaba mirando por la ventana mientras esperaba a Pedro. Cuando Pedro la vio, su corazón se aceleró aún más. María estaba cada día más guapa, ¿o era Pedro quien empezaba a darse cuenta de su belleza? Te he echado de menos, dijo Pedro al sentarse a su lado. Yo también, susurró María. Pero Pedro, esto no puede seguir así. En la oficina, todo el mundo empieza a sospechar. Esta mañana, las miradas de la señora Rodríguez, la directora de Recursos Humanos. Pedro entendía la preocupación de María. ¿Qué quieres que hagamos? No lo sé. Nunca he vivido una situación así. Tú estás casado, tienes hijos. Yo, en cambio, estoy enamorada de ti, Pedro. Y eso me da miedo. Esta confesión alegró y preocupó a Pedro al mismo tiempo. María, yo también te quiero. Pero tienes razón, esta situación se está volviendo muy difícil. ¿Tu esposa sospecha algo? Pedro lo pensó. Últimamente había notado un cambio en el comportamiento de Carmen. Le hacía más preguntas y se quejaba más de que Pedro llegara tarde a casa. Todavía no, pero anoche, mientras miraba el teléfono, me miró como si fuera un extraño, no como mi antiguo yo, como si no me conociera. María puso su mano sobre la de Pedro. Quizás debería dejar este trabajo. No, dijo Pedro, alzando la voz. Los demás clientes del café lo miraron. Bajó la voz y continuó. No, María. Si te vas, ¿qué voy a hacer yo? No lo sé. ¿Qué haremos entonces? Dijo María. Pedro pensó durante un largo rato. Los pensamientos que crecían en su interior le impedían pensar con claridad. Seremos más cuidadosos. En la oficina nos comportaremos de forma totalmente profesional. Y nuestras citas serán en lugares más discretos. Pedro, es como si estuviéramos cometiendo un delito. ¿Es un delito estar enamorados? Tú eres el marido de otra. Esas palabras molestaron a Pedro, pero María tenía razón. Pedro llevaba 20 años casado con Carmen. Tenían 2 hijos, Ana y Diego, de 16 y 14 años. Pedro los quería, pero la pasión que sentía por María lo eclipsaba todo. María, hace mucho que no amo a Carmen. Solo vivimos juntos por costumbre. Tú eres diferente. Tú me has devuelto las ganas de vivir. A María se le llenaron los ojos de lágrimas. Pedro, esto es muy complicado. Yo también te quiero, pero no quiero que sea así. Citas secretas, mentiras, el miedo constante a que nos descubran. Pedro le apretó la mano a María. Ten paciencia. Encontraré una solución. Pero Pedro aún no sabía qué hacer. Pensaba en el divorcio, pero eso entristecería a los niños, podría perjudicar su carrera y sería un proceso difícil desde el punto de vista económico.
Por otro lado, la idea de perder a María le resultaba insoportable. Cuando volvió a casa esa noche, Carmen estaba viendo la televisión en el salón. Pedro se acercó a ella y le tocó el hombro. ¿Dónde están los niños? En sus habitaciones. Te esperaron, pero como llegaste tarde, se acostaron. Había decepción en la voz de Carmen. Lo siento. La reunión con el cliente se alargó. Carmen se volvió hacia él, con una mirada de sospecha que Pedro nunca había visto antes. Pedro, sé sincero conmigo. ¿Hay algún problema? El corazón de Pedro se aceleró. ¿Podría Carmen saber algo? ¿Qué quieres decir? Preguntó Pedro. Últimamente has cambiado mucho. Siempre estás fuera, ocupado con el teléfono. Ya no nos prestas tanta atención a mí y a los niños como antes, dijo Carmen. Pedro decidió seguir mintiendo. Solo estoy pasando por una época muy ajetreada en el trabajo, Carmen. Es algo temporal. Carmen lo miró fijamente. Espero que sea así, Pedro. Creo que no hay nada que valga la pena poner en peligro este matrimonio. Esas palabras hirieron la conciencia de Pedro, pero al mismo tiempo lo enfadaron. Carmen llevaba años sin establecer una verdadera conexión con él. Su matrimonio se había convertido en una rutina. Ahora que Pedro empezaba a ser feliz, ¿surgían los problemas? Estoy cansado, Carmen. Me voy a dormir, dijo Pedro, evitando la discusión. En el dormitorio, Pedro miró su teléfono. Tenía un mensaje de María. Estabas muy guapo esta noche. Nos vemos mañana. Te quiero. Pedro sonrió. Mientras Carmen se lavaba los dientes en el baño, Pedro le respondió a María, yo también te quiero. Estoy deseando que llegue mañana. A la mañana siguiente, Pedro llegó a la oficina más temprano de lo habitual. María aún no había llegado. Pedro dejó una pequeña nota en su mesa. Hoy, a la hora del almuerzo, en el parque de siempre. A las 12 se encontraron en el parque del centro de la ciudad. Hacía buen tiempo y había mucha gente en el parque. Era un lugar seguro para ellos. Pedro, anoche pensé mucho, dijo María mientras caminaban por el parque. ¿En qué pensaste? Preguntó Pedro. Tenemos que hacer un plan para resolver esta situación. O terminamos nuestra relación o tú das pasos realmente serios. Pedro se detuvo y se volvió hacia María. ¿Qué quieres decir? Pedro, no quiero ser tu amante secreta. O te separas de tu mujer si realmente quieres estar conmigo, o acabamos aquí. Estas palabras sorprendieron a Pedro, pero sabía que María tenía razón. María, no es fácil. Sé que no es fácil. Pero yo tampoco soy una mujer fácil, Pedro. Te quiero, pero también me respeto a mí misma. Pedro se dio cuenta una vez más de lo fuerte que era María. Eso la hacía aún más atractiva. ¿Cuánto tiempo necesito? Preguntó Pedro. No lo sé. Pero no mucho, Pedro. No puedo vivir en esta incertidumbre. Esa noche, cuando Pedro llegó a casa, Ana y Diego estaban viendo la televisión. Pedro se acercó a ellos y les dio un beso a los dos. Papá, ¿dónde estás? Siempre llegas tarde, preguntó Diego, su hijo de 14 años. Estoy muy ocupado, hijo. Pero el fin de semana pasaré tiempo con vosotros. Siempre dices lo mismo, dijo Anya, su hija de 16 años. El fin de semana pasado también te fuiste a trabajar. Pedro sintió remordimientos al ver la decepción de sus hijos. Ellos eran inocentes y no sabían que su padre estaba con otra mujer. Anya tiene razón, dijo Carmen al salir de la cocina. Pedro, prométeme que este fin de semana dedicarás tiempo a tu familia. Pedro se sintió en conflicto al ver las expectativas de Carmen y los niños. Por un lado estaba su familia, por otro estaba María. Y ahora le resultaba imposible hacer felices a ambos. Claro, este fin de semana estaré con vosotros, prometió, pero su mente estaba en María. A altas horas de la noche, cuando todos dormían, Pedro se fue a su estudio y le envió un mensaje a María. Te echo mucho de menos. ¿Podemos vernos mañana? La respuesta no se hizo esperar. Pedro, ¿te has decidido? Pedro lo pensó detenidamente. Dejar a Carmen, entristecer a sus hijos, dañar su imagen en su círculo social. Todo eso era muy difícil. Pero perder a María era aún más difícil.
Aún no estoy preparado. Pero tampoco estoy preparado para perderte. Entonces no puedo esperar más, Pedro. Lo siento. Después del mensaje de María, Pedro empezó a entrar en pánico. La idea de perderla era insoportable. Encendió su teléfono y llamó a María. María, por favor, dame una semana más. Pedro, así no puede ser. Mientras no te decidas, yo seguiré sufriendo. Tomaré una decisión. Te lo prometo. Después de colgar el teléfono, Pedro evaluó las opciones que le quedaban. Podía decirle la verdad a Carmen. Podía solicitar el divorcio. Pero todas estas opciones eran muy arriesgadas y difíciles. O podía arriesgarse a perder a María. Pero solo pensar en ello le ponía enfermo. Pedro no pudo dormir en toda la noche. Mientras Carmen dormía plácidamente a su lado, Pedro miraba al techo y pensaba en cómo su vida se había vuelto tan complicada. Por la mañana, Pedro había tomado una decisión. Era una decisión arriesgada y peligrosa, pero parecía mejor que perder a María. Le diría a Carmen que quería divorciarse. Pedro se despertó esa mañana decidido a decirle la verdad a Carmen, pero prefirió ir a la oficina para armarse de valor. Quería ver a María, sentir su apoyo. Sin embargo, cuando llegó a la oficina, el escritorio de María estaba vacío. Los demás empleados habían empezado a llegar, pero María no aparecía. ¿Dónde está María?, le preguntó a la recepcionista Elena. Dijo que estaba enferma. Hoy no vendrá, respondió Elena, mirando a Pedro con curiosidad. El corazón de Pedro se aceleró. ¿Estaba María realmente enferma o estaba distanciándose de él después de la conversación del día anterior? Inmediatamente sacó su teléfono y la llamó, pero el teléfono seguía sonando y nadie contestaba. Pedro no pudo concentrarse en nada en todo el día. No paraba de intentar llamar a María, pero no conseguía localizarla. Durante la pausa para comer pensó en ir a su apartamento, pero podía ser muy arriesgado. Desesperado, Pedro recibió por fin un mensaje de María por la tarde. Pedro, necesito tiempo para pensar. Por favor, no me llames. Este mensaje volvió loco a Pedro. El miedo a perder a María era tan grande que, cuando llegó a casa, decidió posponer su decisión de contárselo todo a Carmen. Primero tenía que hablar con María, convencerla. Pedro, has vuelto a llegar tarde, le dijo Carmen al recibirlo en la puerta. Hemos retrasado la cena con los niños. Lo siento, hoy ha sido un día difícil. Carmen miró atentamente a Pedro. Pedro, ¿estás bien? Estás muy pálido. Estoy bien, solo cansado. Mientras Ania y Diego contaban su día en la mesa, Pedro fingía escucharlos, pero su mente estaba en María. Su hija Ania hablaba de su examen de matemáticas y su hijo Diego, de su partido de fútbol. En circunstancias normales, Pedro habría participado en la conversación y se habría interesado por sus hijos. Pero ahora parecía estar en otro mundo. «Papá, ¿me estás escuchando?», preguntó Ania. Pedro se sobresaltó. «Claro, hija, te estoy escuchando». «Entonces, ¿qué he dicho?». Pedro la miró desconcertado. No recordaba lo que había dicho Ania. Carmen intervino. «Pedro, Ana decía que había sacado 95 en el examen de matemáticas». «Ah, sí. Enhorabuena, Ania, estoy muy orgulloso de ti», dijo Pedro, pero sin verdadero entusiasmo en su voz. Después de cenar, Pedro se encerró en su estudio. Con el teléfono en la mano, esperaba que María le enviara un mensaje. Eran las 10, luego las 11, pasó la medianoche, pero María no daba señales de vida. Pedro no pudo aguantar más y le escribió un largo mensaje. «María, por favor, escúchame. No quiero perderte. Mañana se lo contaré todo a Carmen. Voy a pedir el divorcio. Solo confía en mí y espera. Te quiero mucho». Envió el mensaje y esperó una respuesta. Pasaron las horas, pero no llegó ninguna respuesta. Pedro no podía dormir. Se quedó tumbado hasta el amanecer, haciendo planes y pensando en formas de convencer a María. A la mañana siguiente, fue temprano a la oficina. El escritorio de María seguía vacío. Pedro se dirigió a recepción. «¿María está enferma otra vez?», le preguntó a Elena. «Sí, tiene fiebre.
Dijo que no podría venir al menos durante 2 o 3 días. Pedro ya sabía que María no estaba realmente enferma, sino que estaba huyendo de él. Esto lo hizo aún más decidido. Ese día salió temprano del trabajo y se dirigió al edificio de María. Esperó durante horas frente a la casa de María. Cuando María llegó a casa por la tarde, se sorprendió al ver a Pedro. Pedro, ¿qué haces aquí? Alguien puede verte. María, tenemos que hablar. Por favor. María miró a su alrededor y luego dejó entrar a Pedro. Se sentaron en su pequeño pero elegante apartamento. Pedro, esto es muy peligroso. ¿Y si alguien te ve aquí? No me importa. María, tú eres mi vida. No puedo vivir sin ti. A María se le llenaron los ojos de lágrimas. Pedro, estás casado, tienes hijos. Mañana se lo contaré todo a Carmen. Voy a pedir el divorcio. Pedro, no es tan sencillo. El proceso de divorcio durará meses. Harás daño a tus hijos, tu carrera se verá afectada y tu vida social se verá trastornada. No me importa nada de eso. Solo quiero estar contigo. María se levantó y empezó a dar vueltas por la habitación. Pedro, no quiero una relación así. Secreta, complicada, llena de culpa. Entonces, ¿qué es lo que quieres? No lo sé. Quizás lo mejor sea terminar con esto. Esas palabras enfurecieron a Pedro. No. María, no digas eso. Yo te quiero y tú me quieres a mí. Sí, te quiero. Pero el amor no es suficiente, Pedro. La vida es más complicada que el amor. Pedro se acercó a María y le tomó las manos. María, confía en mí. Lo arreglaré todo. María vio la determinación en los ojos de Pedro. Quizás debería darle una oportunidad. Pedro, si realmente vas en serio, primero habla con tu esposa. Explícale claramente la situación. Luego hablaremos. Pedro besó a María. Ese beso representaba la esperanza para ambos. Cuando volvió a casa esa noche, Pedro estaba decidido. Se acercó a Carmen, que estaba preparando la cena en la cocina. Carmen, tengo que hablar contigo de un asunto importante. Carmen se secó las manos con un paño y se volvió hacia Pedro. Vio la expresión seria de su rostro. ¿Qué pasa, Pedro? Sentémonos. Se sentaron en el salón. Pedro no sabía cómo empezar. ¿Cómo se podía terminar un matrimonio de 20 años en una sola noche? Carmen, los dos sabemos que últimamente hay problemas entre nosotros. El rostro de Carmen cambió. Pedro, ¿qué quieres decir? Nuestro matrimonio ya no es lo que era. Se ha convertido en una rutina. Los dos somos infelices. Yo no soy infeliz, Pedro. Quizás esté cansada, pero no infeliz. Pedro tenía que continuar. Carmen, yo amo a otra persona. Esas palabras causaron un gran impacto en la sala. Carmen se sobresaltó como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué has dicho? Amo a otra persona y quiero estar con ella. Carmen se levantó de un salto. Pedro, ¿te has vuelto loco? ¿Vas a sacrificar nuestros 20 años de matrimonio, nuestros hijos, nuestra vida por otra persona? Carmen, no nos engañemos más. Ya no hay amor entre nosotros. ¿Quién es? Gritó Carmen. ¿Quién es esa mujer? Pedro no supo qué responder. No esperaba que Carmen reaccionara con tanta dureza. ¿Es María, la de tu oficina? ¿Esa chica joven? Continuó Carmen. El silencio de Pedro fue su respuesta. Los ojos de Carmen brillaban de ira. Eres un hombre repugnante, Pedro. Las mujeres de mi edad no te bastan y ahora vas detrás de las jóvenes, canalla. Carmen, por favor, no grites. Los niños están durmiendo. ¿Los niños? ¿No pensaste en ellos cuando tomaste esa decisión? En ese momento, Anya y Diego bajaron las escaleras. Habían oído la pelea de sus padres. ¿Qué pasa? Preguntó Anya. Carmen miró a Pedro con ojos furiosos. Pregúntaselo a tu padre. Pedro no podía mirar a sus hijos. ¿Cómo se lo iba a explicar? Niños, vuestros padres tienen algunos problemas, dijo Pedro. ¿Problemas? Gritó Carmen. Pedro, dile la verdad a tus hijos. Diles que su padre ha engañado a su madre.
Anya y Diego miraban atónitos a su padre y a su madre. El mundo de Pedro se derrumbaba. Anya, Diego, subid a vuestra habitación, por favor. Hablaremos después, dijo Pedro. Cuando los niños se marcharon, Carmen se volvió hacia Pedro. 20 años, Pedro. 20 años te he sido fiel, he cuidado tu casa, he criado a tus hijos. ¿Y así es como me lo agradeces? Carmen, no quería hacerte daño. ¿Que no me has querido hacer daño? Pedro, me has matado. Me has destrozado el corazón. Carmen empezó a llorar. Pedro nunca la había visto tan triste. Le dolía la conciencia, pero ya no había vuelta atrás. Carmen, divorciémonos. Es lo mejor para los dos. ¿Divorciarnos? ¿Vas a dejarme por otra y luego me dices que nos divorciemos? No va a ser tan fácil, Pedro. Carmen se levantó y se acercó a Pedro. Si quieres divorciarte, lucharé por cada céntimo. No te dejaré a mis hijos. No permitiré que seas feliz con esa puta. Carmen, no llames puta a María. Y encima la defiendes. Pedro, para mí ya estás muerto. Ya no te reconozco. Carmen subió al piso de arriba y cerró la puerta de un portazo. Pedro se quedó solo en el salón. Era la noche más difícil de su vida. Las caras de asombro de sus hijos, el dolor de Carmen, todo era demasiado pesado. Sacó el teléfono y le envió un mensaje a María. Se lo he contado todo. Ha sido muy difícil, pero ahora todo el mundo lo sabe. María respondió, Pedro, ¿estás bien? ¿Cómo están los niños? Muy mal. Pero ya no hay vuelta atrás. A la mañana siguiente, Pedro se despertó en casa en un ambiente gélido. Carmen no le dirigía la palabra. Anya miraba a su padre con ira y Diego parecía triste y callado. Papá, ¿de verdad os vais a separar? Preguntó Diego durante el desayuno. Pedro miró a su hijo. Era un niño de 14 años, y se había enterado de que su padre había engañado a su madre. Diego, a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles. ¿Pero qué será de nosotros? ¿No seguiremos siendo una familia? A Pedro se le hizo un nudo en la garganta. Siempre seréis mis hijos. Eso nunca cambiará. Anya se levantó. Papá, eres repugnante. Has engañado a mi madre, has destrozado nuestra familia. Te odio. Anya subió corriendo al piso de arriba. Pedro sintió que se le partía el corazón. No esperaba que su hija le dijera esas cosas. Cuando llegó a la oficina, se enteró de que María tampoco había ido a trabajar. Pedro le envió un mensaje, tenemos que vernos. Todo ha salido a la luz. María respondió, Pedro, ahora no es el momento de vernos. Tenemos que esperar un poco. ¿Por qué? Ya no tenemos que escondernos. Pedro, aún no te has divorciado. Carmen está muy enfadada. Si nos vemos ahora, la situación empeorará. Pedro sabía que María tenía razón, pero le resultaba muy difícil mantenerse alejado de ella. Cuando llegó a casa esa noche, se enteró de que Carmen había hablado con el abogado. Pedro, voy a solicitar el divorcio. Y voy a pedir una orden de protección para proteger a los niños. Carmen, ¿no es eso demasiado? ¿Exagerado? Estás engañando a tu esposa con una chica de 20 años, ¿eso no es exagerado? María no tiene 20 años, tiene 35. No importa. Si empiezas a vivir con esa puta, no dejaré que mis hijos se acerquen a ella. La ira de Carmen no disminuía. Pedro esperaba que fuera algo pasajero, pero al ver la determinación de Carmen, empezó a preocuparse. Mientras estaba sentado en su estudio por la noche, Pedro pensaba en las consecuencias de su decisión. Su matrimonio había terminado, sus hijos se estaban alejando de él, su carrera estaba en peligro. Además, ni siquiera podía ver a María. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Merecía la pena todo este sufrimiento por su amor hacia María? Sonó el teléfono. Era María. Pedro, he hablado contigo. Quedemos mañana a la hora del almuerzo en el parque. De acuerdo. Te echo mucho de menos, María. Yo también te he echado de menos. Pero, Pedro, la situación es muy complicada. Tenemos que tener cuidado. Pedro estaba feliz de volver a ver a María. Quizás todo saldría bien.
Quizás esta tormenta pasaría y podrían construir una nueva vida juntos. Pero Pedro aún no sabía que la verdadera tormenta se acercaba. Pedro esperaba a María en el parque al día siguiente durante la pausa para comer. Su corazón latía con fuerza por la emoción. Hacía casi una semana que no la veía y la nostalgia se había vuelto insoportable. Cuando María llegó, Pedro quiso correr hacia ella y abrazarla, pero la actitud fría de María lo detuvo. Pedro, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar, dijo María, sentándose a cierta distancia en el banco. María, te he echado mucho de menos. ¿Por qué te mantienes tan distante? María miró a Pedro. Había una confusión en sus ojos que Pedro nunca había visto antes. Pedro, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Sí, soy consciente. He acabado con mi matrimonio para estar contigo. No, Pedro, no solo has terminado tu matrimonio. Has destruido una familia. Has trastornado la vida de 2 niños. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo has hecho por mí. Pedro miró a María con cara de desconcierto. María, ¿qué quieres decir? ¿Acaso no era lo que tú querías? Pedro, te dije que decidieras, pero no pensé que tu decisión sería tan destructiva. He oído que tu hija te odia, que tu hijo está deprimido y que tu mujer está planeando vengarse. ¿De dónde has sacado todo eso? María bajó la cabeza. Todo el mundo habla en la oficina, Pedro. Eres un arquitecto respetado, un hombre de familia. Ahora todo el mundo cree que te has fugado con tu joven asistente. Pedro empezaba a comprender poco a poco la crueldad de la realidad. Las miradas de los demás empleados de la oficina, la actitud de los clientes. Todo había cambiado. María, eso es pasajero. La gente olvida, surgen nuevos rumores. Pedro, eres muy ingenuo. Carmen fue con su abogado a ver a los socios de la empresa. Dijo que habías violado la ética profesional, y que habías mantenido una relación inapropiada en el lugar de trabajo. A Pedro se le heló la sangre. ¿Qué? Pedro, tu trabajo está en peligro. Carmen está intentando por todos los medios conseguir una pensión alimenticia. ¿Y sabes qué? Tiene razón. Realmente has infringido la ética profesional. Pedro se levantó y empezó a dar vueltas por el parque. No podía entender cómo su vida se había derrumbado tan rápido. María, me dijiste que me apoyarías. Pedro, te quiero, pero ya no quiero estar en esta situación. Es una carga demasiado grande. Esas palabras enfurecieron a Pedro. María, ¿me estás dejando? A pesar de que lo he hecho todo por ti. Pedro, ese es el problema. No te he pedido que sacrificaras nada. Solo quería que fueras sincero. He sido sincero. Le he contado todo a Carmen. No, Pedro, lo has estropeado todo. Podías haber actuado con inteligencia, podías haberte separado poco a poco, sin hacer daño a tus hijos. Pedro se sentó junto a María e intentó cogerle las manos, pero María las retiró. María, por favor, no me dejes solo. Sin ti no puedo hacer nada. Pedro, te has vuelto dependiente de mí. Esto no es amor. No. Yo te quiero. Pedro, ve a arreglar tu vida. Arregla tu relación con tus hijos. Divórciate de tu mujer de forma civilizada. Luego hablamos. ¿Cuándo después? María pensó largo y tendido. No lo sé, Pedro. Quizás nunca. Esta respuesta destrozó a Pedro. María, no puedes hacer esto. Lo he sacrificado todo por ti. Ahí está el problema, Pedro. Yo no te pedí nada. Tú tomaste tus propias decisiones. María se levantó y cogió su bolso. Pedro no podía dejarla irse. María, si te vas, ¿qué voy a hacer yo? Pedro, tienes 40 años. Aprende a valerte por ti mismo. Después de que María se marchara, Pedro se quedó solo en el banco. Todo en su vida se le estaba escapando, su mujer, sus hijos, su trabajo y ahora también María. Cuando llegó a casa esa noche, se encontró con una escena terrible. Carmen estaba recogiendo sus cosas y preparándose para mudarse con los niños a la casa de su madre. Carmen, ¿qué estás haciendo? Pedro, ya no puedes vivir en esta casa. Mi abogado ha tomado medidas cautelares. Tienes prohibido acercarte a los niños. Esto es demasiado, Carmen. Soy el padre de mis hijos.
Si fueras un buen padre, no habrías vendido a tu familia a otra persona. Anya y Diego no miraban siquiera a Pedro mientras trasladaban sus cosas. Pedro se acercó a su hijo. Diego, hijo mío, escúchame. Papá, déjame en paz. Ya no eres nuestro padre. Esas palabras destrozaron a Pedro. No esperaba oír algo así de su hijo de 14 años. Diego, sigo siendo tu padre. Eso nunca cambiará. No. Nos abandonaste. Nos abandonaste por esa mujer. Pedro se volvió hacia su hija Anya, pero ella lo miró con aún más dureza. Papá, eres repugnante. Espero que esa mujer también te abandone y te quedes solo. Carmen intentó calmar a los niños. Anya, Diego, recoged vuestras cosas. Pedro observó con impotencia cómo su familia abandonaba la casa. Después de que su mujer y sus hijos se marcharan, la casa quedó sumida en un silencio sepulcral. Pedro se sentó en el salón y empezó a llorar. A sus 40 años, hacía mucho que no lloraba, pero ya no le quedaban fuerzas para aguantar más. A la mañana siguiente, cuando llegó a la oficina, notó que las miradas de los demás empleados habían cambiado. Todos hablaban de él, pero se callaban cuando él llegaba. En el escritorio de Pedro había una carta de uno de los socios de la empresa. Estimado Pedro Alonso, debido a una infracción ética dentro de la empresa, queda suspendido de su cargo. Su salario quedará suspendido hasta que concluya la investigación disciplinaria. El mundo de Pedro se derrumbó por completo. Había sido suspendido de la empresa en la que llevaba 20 años trabajando. La mesa de María seguía vacía. Pedro le envió un mensaje. María, me han suspendido. Todo se ha acabado. Tengo que hablar contigo. Pasaron las horas, pero María no respondió. Pedro fue a su apartamento durante la pausa para comer, pero María no estaba en casa. Su vecino le dijo que María se había ido fuera de la ciudad por unos días. Cuando Pedro regresó a casa, se quedó solo porque no había nadie. El silencio era insoportable. El aroma del perfume de Carmen aún flotaba en el dormitorio. Los juguetes de los niños estaban esparcidos por la sala de estar. Pedro empezó a beber alcohol. Al principio solo por las noches, luego por las tardes, luego por las mañanas. Los días se mezclaban. Seguía buscando a María, pero no tenía noticias de ella. Una semana después, María finalmente llamó. Pedro, ¿cómo estás? María. ¿Dónde estabas? Te he echado mucho de menos. Pedro, estaba en Estambul. Me reuní con una empresa allí. El corazón de Pedro se aceleró. ¿Qué hacías en Estambul? Pedro, ya no puedo quedarme en Madrid. Todo el mundo habla de nuestra historia. Necesito empezar una nueva vida. María, llévame contigo. Pedro, no. Primero pon tu vida en orden. María, no puedo vivir sin ti. Por favor. Pedro, ¿estás bebiendo alcohol? Tu voz suena diferente. Pedro sintió que lo habían descubierto. No, solo estoy cansado. Pedro, mírame. Estás entrando en depresión. Necesitas ayuda profesional. La única persona que puede ayudarme eres tú, María. No, Pedro, no puedo ayudarte. Te has vuelto dependiente de mí. El teléfono se cortó. Pedro intentó volver a llamar a María, pero el teléfono estaba apagado. Pedro bebió demasiado esa noche. Cuando se despertó por la mañana, le dolía mucho la cabeza. Sonó el teléfono, era Carmen. Pedro, los niños quieren verte. Pero no puedes ir así. Recupera la compostura. Pedro tenía la voz ronca. Carmen, ¿estoy bien? Pedro, ¿no estás bien? Los vecinos te han visto, estás hecho un desastre. Si realmente quieres a tus hijos, hazte tratar. Carmen tenía razón. Pedro no se reconoció cuando se miró al espejo. Tenía la barba larga, los ojos hundidos y la ropa sucia y arrugada. Ese día, Pedro fue al psiquiatra. El médico le diagnosticó depresión y le recetó antidepresivos. También le advirtió sobre su adicción al alcohol. Señor Alonso, usted está pasando por una grave crisis. Tenemos que empezar el tratamiento. Doctor, solo estoy pasando por un momento difícil. No, no es solo un momento difícil. Ha vivido un amor obsesivo,
Luego ha sufrido una pérdida y ahora está pasando por un proceso de duelo. Pero este proceso no es saludable. El médico le decía a Pedro la cruda realidad, pero Pedro aún no estaba preparado para aceptarla. Cuando llegó a casa, había un mensaje de María: Pedro, he conseguido el trabajo en Estambul. Me mudaré la semana que viene. Te deseo mucha suerte. Este mensaje volvió loco a Pedro. María realmente lo estaba dejando. Pedro inmediatamente tomó el teléfono y llamó a María. María, no te vayas. Iré contigo. Pedro, escúchame. Te he querido, pero esta relación se ha vuelto tóxica. No va a ser buena para ninguno de los dos. María, no sé qué voy a hacer sin ti. No se me ocurre nada. Pedro, tú seguirás viviendo y construirás una nueva vida. No. Solo puedo vivir contigo. Pedro, déjame ya. Sé un buen hombre, cuida de tus hijos, pon tu vida en orden. María, por favor, vejemos por última vez. María permaneció en silencio durante un largo rato. Está bien, Pedro. Mañana en el aeropuerto, a las 2. Pero será la última vez. Pedro no pudo dormir en toda la noche. Pensaba en formas de convencer a María. Si se fuera con ella a Estambul, todo se arreglaría. Una nueva ciudad, una nueva vida. Al día siguiente fue al aeropuerto. Cuando vio a María en la sala de espera, se le paró el corazón. Estaba muy guapa, pero en su rostro había una determinación que Pedro nunca había visto antes. María, piénsalo por última vez. Ven conmigo. Pedro, me voy sola a Estambul. Quédate en Madrid, pon tu vida en orden. María, te quiero. Yo también te he querido, Pedro. Pero a veces el amor no basta. María se levantó y besó a Pedro por última vez. Era un beso de despedida. Cuídate, Pedro. Y no descuides a tus hijos. María se dirigió hacia el control de seguridad. Pedro corrió tras ella. María. María. Pero María no regresó. Pedro la siguió hasta el control de seguridad, pero no pudo entrar. María miró a Pedro por última vez, le dijo adiós con la mano y desapareció. Pedro se derrumbó en el aeropuerto. La mujer más importante de su vida lo había abandonado. Ya no había nada por lo que volver. De camino a casa desde el aeropuerto, Pedro vio despegar el avión de María. El vuelo TK-1846 de Turkish Airlines con destino a Estambul despegó a las 15:30. Pedro esperó hasta que vio el avión desde la ventana de la terminal, y luego se dirigió lentamente a su coche. Le temblaban las manos, se sentía vacío, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. En casa le recibió el silencio. Las cosas que Carmen había dejado seguían desordenadas. Pedro fue a la cocina y abrió la nevera. Solo había unas cuantas botellas de cerveza y restos de comida rancia. No había comido bien en toda la semana. Con el teléfono en la mano, revisó el WhatsApp de María. Ponía desconectada. Por supuesto que estaba desconectada, ya que estaba en el avión, pero Pedro le envió un mensaje de todos modos. María, por favor, llámame cuando llegues a Estambul. Hablemos por última vez. Quizás pueda hacerte cambiar de opinión. El mensaje se quedó con un solo check. Pedro tiró el teléfono sobre la mesa. Luego lo recogió rápidamente para comprobar si se había roto. El teléfono era su única conexión para saber de María. Por la tarde, Pedro llamó a Dolores, la madre de Carmen. Quería saber cómo estaban sus hijos. Pedro, ¿cómo puedes rebajarte tanto?, dijo la anciana nada más descolgar el teléfono. Te conozco desde hace 40 años y nunca pensé que fueras así. Dolores, ¿puedo ver a mis hijos? Los echo mucho de menos. Pedro, Anya y Diego están muy afectados. Diego llora por las noches y Anya no habla con nadie. Tú les has causado este dolor. Dolores, sigo siendo su padre. Por favor. Pedro, primero recupérate. Después ocúpate de tus hijos. En tu estado actual solo les harás más daño. El teléfono se cortó. Pedro volvió a quedarse solo. Cogió una botella de cerveza de la nevera y se sentó en el balcón. Mientras Madrid seguía viviendo bajo sus luces, el mundo de Pedro parecía haberse detenido. Hacia la medianoche, sonó el teléfono. Era María. Pedro contestó emocionado. María.
¿Has llegado a Estambul? ¿Cómo estás? Pedro, sí, he llegado. Pero te llamo para advertirte por última vez. No me envíes más mensajes ni me llames. Estoy construyendo una nueva vida. María, por favor. Solo podemos hablar como amigos. No puedo soportar perderte por completo. Pedro, ya me has perdido. Tienes que aceptar esta realidad. María, iré a Estambul. No queda nada que me retenga en Madrid. Pedro, no lo hagas. Si te veo, llamaré a la policía. Se acabó, Pedro, entiéndelo de una vez. María colgó el teléfono. Pedro intentó volver a llamarla, pero el teléfono estaba apagado. Esa noche, Pedro bebió mucho y se quedó dormido en el sofá. A la mañana siguiente, Pedro se despertó con un terrible dolor de cabeza. Miró el teléfono. No había ningún mensaje de María. Pero había un mensaje de Carmen. Pedro, mi abogado ha preparado los papeles del divorcio. Mañana los presentaremos en el juzgado. La pensión alimenticia para los niños será bastante elevada. Prepárate. Las últimas esperanzas de Pedro se desvanecían. El divorcio, la pensión alimenticia, la separación de los niños. Todo llegaba al mismo tiempo. Esa mañana, Pedro intentó encontrar la dirección de María en Estambul. Revisó sus cuentas en las redes sociales, pero María había cerrado o ocultado todas sus cuentas. Lo había eliminado por completo de su vida. Al mediodía, Carlos, un antiguo compañero de trabajo de Pedro, le llamó. Pedro, ¿cómo estás, amigo? Te echamos de menos. Estoy bien, Carlos, mintió Pedro. Pedro, los socios de la empresa están pensando en readmitirte. Por supuesto, siempre y cuando termines definitivamente tu relación con María. El corazón de Pedro se aceleró. ¿En serio? Sí, pero Pedro, necesitas ayuda profesional. Apoyo psicológico, quizá terapia. Carlos, ¿estoy bien? Solo estoy pasando por un momento difícil. Pedro, te conozco. ¿No estás bien? María se ha ido a Estambul. Tu historia con ella ha terminado. Ahora concéntrate en reconstruir tu vida. Después de colgar el teléfono, Pedro empezó a tener esperanzas de poder volver a su trabajo. Quizás todo se arreglaría. Quizás podría empezar de nuevo. Por la tarde, Pedro se duchó, se afeitó y se puso ropa limpia. Por primera vez se sentía como una persona. Mientras María comenzaba una nueva vida en Estambul, Pedro también podía empezar una nueva etapa en Madrid. Pero a altas horas de la noche, Pedro volvió a revisar las redes sociales de María. Encontró su perfil en LinkedIn. Había indicado su nuevo trabajo en Estambul, asesora de arquitectura, Estudio Internacional de Arquitectura de Estambul. A Pedro le dolía pensar en lo feliz que era María en Estambul. Mientras él se hundía en Madrid, María comenzaba una nueva carrera. Pedro tomó una decisión. Iba a ir a Estambul. Intentaría encontrar a María. Quizás podría convencerla. Buscó billetes de avión a Estambul en Internet. Encontró uno para la noche siguiente. Durante toda la noche, Pedro planeó cómo encontraría a María en Estambul. Averiguaría en qué empresa trabajaba, reservaría un hotel y prepararía lo que le diría cuando se encontrara con ella. Por la mañana, Pedro compró el billete. Volaría a Estambul en un vuelo de Turkish Airlines que salía de Madrid a las 18:30. Era su última oportunidad. O convencía a María o la perdería para siempre. Al mediodía, llamaron a la puerta de Pedro. Carmen estaba fuera. Pedro, tenemos que hablar, dijo Carmen al entrar. Carmen, ¿cómo están los niños? Pedro, los niños se han enterado de que vas a ir a Estambul. Están muy asustados. Creen que su padre también los va a abandonar. Pedro se sorprendió. ¿De dónde lo han oído? Pedro, anoche, cuando estabas borracho, llamaste a Diego. Le dijiste que te ibas a Estambul, que ibas a buscar a María. Pedro no recordaba haber llamado esa noche. El alcohol le borraba la memoria. Carmen, yo solo. Pedro, escúchame. Estás a punto de abandonar a tus hijos por segunda vez. Esta vez los perderás de verdad. Carmen se sentó y miró atentamente a Pedro. Pedro, estás pasando por una grave crisis. Este asunto de María te ha enfermado. Necesitas tratamiento.
Carmen, ¿estoy bien? Solo quiero hablar con María. Pedro, María te ha dicho claramente que no te quiere. Si la sigues, eso será acoso. Pedro no quería oír esa verdad. Pedro, mírame, continuó Carmen. Llevamos 20 años casados. Te conozco. Eres un buen hombre, pero ahora mismo estás enfermo. Tienes que librarte de esos pensamientos. No son solo pensamientos, Carmen. Yo amo a María. Pedro, tú no amas a María. Tú eres dependiente de ella. Eso es algo muy diferente. Carmen se levantó. Pedro, si te vas a Estambul, no volverás a ver a tus hijos. Conseguiré una orden judicial para prohibirlo. Pero si te quedas aquí y te tratas, te permitiré ver a tus hijos. Era el último ultimátum. Carmen se dirigió hacia la puerta y añadió: Pedro, elige. O el fantasma de María o tus hijos. Después de que Carmen se marchara, Pedro pensó largo y tendido. Tenía el billete a Estambul en su teléfono. En unas horas estaría en el aeropuerto. Pero las palabras de Carmen no dejaban de dar vueltas en su cabeza. ¿De verdad quería perder a sus hijos? Recordaba aquella noche en la que Diego le llamó llorando. Papá, ¿también nos vas a abandonar? Le preguntó su hijo. Pedro sostenía el teléfono en la mano, a punto de cancelar el billete a Estambul. Pero entonces recordó la sonrisa de María, el aroma de su perfume, la calidez de su piel. No, no podría soportar perderla. Pedro preparó su maleta y se dirigió al aeropuerto. El avión con destino a Estambul despegó de Madrid a las 18:30. Pedro se sentó junto a la ventanilla y observó cómo las tierras españolas se perdían entre las nubes. Cada kilómetro le acercaba a María, pero al mismo tiempo le alejaba de sus hijos. La última advertencia de Carmen daba vueltas en su cabeza, o el fantasma de María o los niños. Cuando el avión aterrizó en Estambul, el corazón de Pedro latía con fuerza. Se perdió en el caos del aeropuerto Ataturk, pero esa sensación de pérdida le producía una extraña paz. Aquí nadie lo conocía, nadie lo juzgaba. Solo era un hombre que tenía que encontrar a María. Se instaló en un pequeño hotel en Taksim. La habitación era pequeña y lúgubre, pero a Pedro no le importaba. Abrió la maleta y sacó el papel en el que había anotado la dirección de la empresa de María en Estambul. Istanbul International Architecture Firm, Levent Plaza, Cap 15. A la mañana siguiente, Pedro se dirigió temprano a Levent. Se sentía perdido entre los rascacielos. El tráfico, el bullicio, el idioma extranjero. Todo era muy diferente a Madrid. Pedro se sentía como en otro planeta. Esperó durante horas frente al Levent Plaza. No se atrevía a entrar. ¿Y si María gritaba al verlo? ¿Y si llamaba a seguridad? Pero hacia el mediodía vio a María. Salía por la puerta del centro comercial, caminando y hablando con otra mujer. A Pedro se le cortó la respiración. María estaba muy guapa. Estambul le sentaba bien. Llevaba un corte de pelo diferente y su ropa parecía más moderna. Era como si fuera una persona completamente nueva. Pedro comenzó a caminar hacia ella. Su corazón latía tan rápido que no podía respirar. María. María se giró y, al ver a Pedro, se quedó pálida. Su amiga, que estaba a su lado, no entendió la situación. «¿Pedro? ¿Qué haces aquí?», preguntó María, alejando a su amiga con unas palabras en turco. «María, he venido a hablar contigo». «Pedro, ¿te has vuelto loco? Te dije que no te acercaras». María miró a su alrededor, la gente los estaba mirando. Los gritos de Pedro en español llamaban la atención. «María, por favor, solo 5 minutos. Después me iré». «Pedro, no. Me has seguido. Esto es acoso». María empezó a correr, pero Pedro la siguió. «María, para. Por favor». María se refugió en una cafetería y Pedro entró tras ella. La gente de la cafetería los miraba con curiosidad. «Pedro, si no sales, llamaré a la policía», gritó María. «María, solo escúchame. Lo he dejado todo por ti. A mis hijos, a mi mujer, mi trabajo. Lo he sacrificado todo por ti. Yo no te pedí eso, Pedro. Tú tomaste tus propias decisiones». María habló en turco con el camarero de la cafetería,
quien miró a Pedro con recelo. María, vuelve conmigo a España. Empezaremos de nuevo. Pedro, ¿no ves la realidad? Ya no te quiero. Tengo una nueva vida en Estambul, nuevos amigos. Esas palabras apuñalaron a Pedro. Mientes. Tú me quieres. No, Pedro. Nunca te he querido. Solo fui una excusa para escapar de tu matrimonio. María lloraba mientras decía estas palabras. Pedro sabía que eran mentiras, pero aún así le dolían mucho. María, lo dices a propósito. Para alejarme. Pedro, sí. Estoy intentando alejarte. Porque eres un hombre enfermo. Confundes la obsesión con el amor. El camarero del café había llamado a la policía. Unos minutos después llegaron los policías turcos. María les habló en turco y señaló a Pedro. Los policías se acercaron a Pedro. Intentaron hablar en inglés. Señor, debe marcharse. Esta señora no quiere verle. Pedro no entendió lo que le decían, pero lo comprendió por la reacción de María. Los policías lo sacaron de la cafetería. María, por favor. Hablemos por última vez, gritó Pedro desde la calle. Pero María ni siquiera lo miraba. Se había quedado en la cafetería, con las manos cubriéndole el rostro, llorando. Cuando Pedro regresó al hotel, estaba completamente destrozado. Las últimas palabras de María no dejaban de dar vueltas en su cabeza. Nunca te he querido. Solo eras una excusa para escapar de tu matrimonio. ¿Era eso cierto? ¿Se había engañado a sí mismo durante todo este tiempo? ¿De verdad María nunca lo había amado? Pedro se sentó en la habitación del hotel y pensó en su vida en Madrid. Carmen, Ania, Diego. ¿Qué les había hecho? 20 años de matrimonio, el futuro de sus 2 hijos, su carrera. ¿Lo había sacrificado todo por un fantasma? A altas horas de la noche, Pedro abrió su teléfono. Había un mensaje de Ania. Papá, por favor, vuelve a casa. Diego llora mucho. Te echa de menos. Yo también te echo de menos, la verdad. Por favor, olvida a esa mujer y vuelve con nosotros. Este mensaje le partió el corazón a Pedro. Su hija le llamaba papá. Le estaba perdonando. Pedro llamó inmediatamente a Ania. Ania. Hija mía. Papá, ¿dónde estás? Mamá me ha dicho que te has ido a Estambul. Ania, yo. He hecho muchas cosas malas. Papá, vuelve a casa. Te hemos perdonado. Diego también te ha perdonado. Solo tienes que olvidar a esa mujer. Pedro empezó a llorar. Mientras hablaba por teléfono con su hija, en la fría habitación de hotel de Estambul, se dio cuenta de lo solo que estaba. Ania, volveré mañana. Lo siento mucho. Papá, ¿estás bien? Tu voz suena muy mal. Estoy bien, hija. Solo estoy muy arrepentido. Después de colgar el teléfono, Pedro se acercó a la ventana. La ciudad seguía viviendo bajo las luces de Estambul. Había miles de personas allí, cada una con su historia, su sueño, su dolor. Pedro era solo uno más. A la mañana siguiente, Pedro decidió ver a María por última vez. Pero esta vez para pedirle perdón. Fue al Event Plaza y esperó a que María saliera. Cuando María salió al mediodía, se sorprendió al ver a Pedro, pero esta vez no huyó. Pedro, ¿todavía estás aquí? María, he venido a pedirte perdón. Por última vez. María se acercó, pero se mantuvo a distancia. Pedro, ayer hablé muy duro. No quería herirte. María, ¿era cierto lo que dijiste ayer? ¿Nunca me has querido? María miró a Pedro durante un largo rato. En sus ojos había una compasión que Pedro nunca había visto antes. Pedro, yo te quería. Pero tú me querías demasiado. Demasiado. Por eso se estropeó todo. María, quizá podamos volver a empezar. No, Pedro. Vuelve a Madrid. Cuida de tus hijos. Te quieren y te necesitan. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo voy a empezar una nueva vida aquí. Y tú también empezarás una nueva vida en Madrid. María miró a Pedro por última vez. Pedro, quiero que seas feliz. Pero no conmigo. María se marchó. Pedro la siguió con la mirada hasta que desapareció. Era el final definitivo. Esa noche, Pedro compró el billete de vuelta a Madrid. A la mañana siguiente,
Regresó a Madrid en un vuelo temprano. Sentado en el avión, volvió a pensar en su vida. ¿Cómo se había echado todo a perder tan rápido? Cuando llegó a Madrid, sonó su teléfono. Era Carmen. Pedro, ¿has vuelto? Sí, Carmen. Estoy en el aeropuerto. Pedro, los niños quieren verte. Si quieres, ven esta noche y cenamos juntos. Pedro se sorprendió. ¿De verdad? Pedro, eres parte de nuestra familia. Lo que hiciste estuvo mal, pero sigues siendo el padre de Anya y Diego. Esa noche, Pedro fue a casa de Dolores, la madre de Carmen. Anya y Diego corrieron a abrazarlo. Pedro lloró tanto que no podía parar. Papá, te hemos echado mucho de menos, dijo Diego. Yo también os he echado mucho de menos, hijos. Anya miró a Pedro a la cara. Papá, ¿ya te has olvidado de esa mujer? Pedro miró a los ojos de su hija. Sí, Anya. Ya la he olvidado. Era mentira, pero Pedro no quería volver a hacer daño a sus hijos. Durante la cena, Carmen, Pedro y los niños se sentaron como una familia. No era como en los viejos tiempos, por supuesto, pero al menos había paz. Pedro, voy a retirar la demanda de divorcio, dijo Carmen después de cenar. ¿De verdad? Pedro, pero tengo condiciones. Vas a recibir tratamiento psicológico. Dejarás de beber alcohol. Y no volverás a engañarme. Pedro asintió con la cabeza. Acepto, Carmen. Acepto todo. Pedro, quizá no podamos seguir como familia, pero al menos podemos tener un divorcio amistoso. Por los niños. Los días siguientes fueron un nuevo comienzo para Pedro. Empezó a ir al psicólogo, asistió a reuniones de Alcohólicos Anónimos, y comenzó a ver a sus hijos con regularidad. Pero por las noches, cuando se quedaba solo, seguía pensando en María. En el aroma de su perfume, en su risa, en su tacto. Una noche, Pedro encontró la cuenta de Instagram de María en Estambul. En las fotos parecía feliz. Tenía nuevos amigos, una nueva vida. Pedro bebió mucho esa noche. A la mañana siguiente se despertó en una habitación de hotel. No recordaba dónde estaba ni cómo había llegado allí. Sonó el teléfono. Era Carmen. Pedro, Anya y Diego no quieren ir al colegio. Ayer les enviaste mensajes estando borracho. Pedro no recordaba nada. Carmen, yo. Pedro, no estás mejorando. Estás empeorando. Carmen tenía razón. Pedro estaba en tratamiento, asistía a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, pero no podía olvidar a María. La veía en sueños todas las noches. Un mes después, Pedro solicitó volver al trabajo. Los socios de la empresa aceptaron readmitirlo, pero con una prueba. Pedro aceptó, no tenía otra opción. El primer día de trabajo, cuando Pedro entró en la oficina, vio la antigua mesa de María. Ahora había otra persona sentada allí, un joven arquitecto. Pedro sintió una punzada en el corazón. Durante todo el día, Pedro intentó concentrarse en el trabajo, pero veía recuerdos de María por todas partes. La silla en la que se sentaba, el armario que usaba, el lugar donde hablaban junto a la cafetera. Durante la pausa para comer, Pedro fue al parque donde había conocido a María. Se sentó en el mismo banco y recordó aquel día. Qué feliz era entonces. El futuro parecía muy prometedor. Ahora todo se había echado a perder. Pedro sacó su teléfono y buscó el número de María. Hacía mucho tiempo que no la llamaba. Quizás podría preguntarle cómo estaba. Quizás. Marcó el número, pero no pulsó el botón de llamar. María no lo quería. Tenía que aceptar esa realidad. Pero Pedro no podía. Vivir sin María era muy difícil. Esa noche, Pedro bebió mucho. Luego se subió al coche y empezó a dar vueltas por la ciudad. No sabía a dónde iba, solo conducía. Se encontró en las carreteras montañosas de los alrededores de Madrid. La carretera era sinuosa, iba rápido. En la radio sonaba música española, a Pedro le brotaban lágrimas de los ojos. La cara de María apareció ante sus ojos. El momento en que se besaron por primera vez, la primera vez que hicieron el amor, el momento en que se despidieron en el aeropuerto. Pedro pisó más el acelerador. Mientras el coche tomaba la curva a gran velocidad, Pedro soltó el volante. María.
Te quiero. El coche no pudo tomar la curva, atravesó las barreras y cayó por el precipicio. A la mañana siguiente, las noticias hablaban de la trágica muerte de Pedro Alonso. El famoso arquitecto había perdido la vida en un accidente de tráfico. Su nivel de alcohol en sangre era 3 veces superior al límite legal. El informe policial indicaba que había soltado el volante intencionadamente. Mientras Carmen y los niños lloraban en el funeral, muy lejos, en Estambul, María se enteró de la noticia por sus colegas españoles. Se le cayó el teléfono de las manos y le temblaban las rodillas. Se quedó sola en su oficina y lloró durante horas. Realmente había amado a Pedro, pero ese amor era muy destructivo, muy obsesivo. ¿Es culpa mía?, se preguntó. Hice todo lo que pude para detenerlo. Pero no fue suficiente. Esa noche, María recordó todos los momentos que había pasado con Pedro. El día en que se conocieron, el primer beso, su última despedida. Nunca olvidaría el amor y la desesperación que veía en los ojos de Pedro. Anya y Diego habían perdido a su padre. Anya, una chica de 16 años, había aprendido a una edad temprana la crueldad del mundo adulto con la muerte de su padre. Diego, de 14 años, había perdido a su padre justo cuando más lo necesitaba. «Mamá, mi padre nos quería, ¿verdad?», preguntó Diego después del funeral. Carmen abrazó a su hijo, tratando de ocultar sus lágrimas. «Sí, hijo, vuestro padre os quería mucho. Pero a veces los mayores toman decisiones equivocadas. Y las consecuencias de esas decisiones pueden ser muy graves». «Mamá, ¿la muerte de papá fue por nuestra culpa?», preguntó Anya con ojos llenos de culpa. «No, hija, nunca. Tu padre tenía una enfermedad mental. Hicimos todo lo posible para que se curara, pero a veces eso no es suficiente». Carmen tenía razón. El amor obsesivo que sentía Pedro era, en realidad, un trastorno psicológico. Había recibido tratamiento, había tomado medicamentos, pero no había conseguido romper su dependencia de María. En el funeral estaban los compañeros de trabajo de Pedro, sus antiguos profesores de la universidad, sus clientes. Todos conocían a Pedro como un hombre exitoso, honesto y amigo de la familia. El colapso que había sufrido en el último año había sorprendido a todos. El arquitecto Carlos pronunció un discurso en el funeral. Pedro Alonso era uno de los más talentosos entre nuestros colegas. Los edificios que diseñó embellecieron el perfil de Madrid. Pero el trauma personal que vivió nos lo arrebató. Que esto sea una lección para todos nosotros. Cuidemos a nuestros seres queridos, no tomemos decisiones que nos los hagan perder. Al final de la ceremonia, Carmen, la antigua novia de Pedro, y sus amigos se acercaron para dar el pésame. Pero nadie mencionó a María. Ella seguiría siendo la mujer sin nombre en la vida de Pedro. En Estambul, María le escribió una última carta a Pedro esa noche. «Querido Pedro, cuando me enteré de tu muerte, mi mundo se derrumbó. Me siento muy culpable. Quizás podría haber sido más comprensiva, quizás podría haberte dado más tiempo. Pero sabes que separarnos era lo mejor para los dos. Eras un hombre maravilloso, Pedro, pero tu amor por mí se había vuelto enfermizo. Nos estaba destruyendo a los dos. Espero que ahora hayas encontrado la paz. Espero que tus hijos te perdonen y te recuerden con buenos recuerdos. Yo nunca te olvidaré. Fuiste el amor más intenso de mi vida. Pero a veces incluso las cosas más bonitas pueden causar mucho dolor. Te quería, Pedro. Y eso era verdad. Adiós, María». María escribió esta carta, pero nunca la envió. La lee en la tumba de Pedro. En la lápida de Pedro, en el cementerio de Madrid, se leía lo siguiente. Pedro Alonso, 1985-2025, amado padre y esposo, el hombre que lo dio todo por amor. María envió flores desde Estambul a su tumba. Rosas rojas. Las flores favoritas de Pedro. Junto con las flores había una pequeña nota. Perdóname, Pedro. M. Carmen lloró al ver la nota. Ya no estaba enfadada con María. Las dos mujeres habían amado al mismo hombre, aunque de formas diferentes. Pasaron los meses. Anya y Diego se acostumbraron a la muerte de su padre, pero nunca lo olvidaron.
Anya decidió estudiar psicología para poder comprender los problemas mentales que había sufrido su padre. Diego, por su parte, dijo que quería estudiar arquitectura para continuar con la profesión de su padre. Carmen no volvió a casarse. Los 20 años que pasó con Pedro le bastaron. Se centró en sus hijos y mantuvo vivo el recuerdo de Pedro. María se construyó una nueva vida en Estambul. Con el tiempo, se enamoró de otra persona, Emre, un arquitecto turco. Pero nunca olvidó a Pedro. Cada 14 de febrero, el 23 de mayo, que era el cumpleaños de Pedro, y en los aniversarios de su muerte, seguía enviando flores a su tumba. Años más tarde, María, hablando con su hija en Estambul, mencionó a Pedro. «Mamá, ese hombre te quería mucho», dijo su hija de 5 años. «Sí, hija, te quería mucho. Pero a veces querer mucho también puede ser malo». «¿Cómo es eso?» «Porque el amor también debe saber dejar libre. Si sujetas demasiado a alguien, esa persona no puede respirar». La historia de Pedro se convirtió en una leyenda en Madrid. La gente lo llamaba el arquitecto que murió por amor. Pero la realidad no era tan romántica. Pedro había muerto de amor obsesivo. La danza de las sombras había terminado. Pedro ya estaba en el país de las sombras, pero María seguía viviendo en el mundo de la luz, junto con el recuerdo de Pedro. Y en Madrid, cada día miles de personas pasaban junto a los edificios diseñados por Pedro sin conocer su historia. Porque la vida continuaba, con sus penas, sus amores, sus errores y sus remordimientos. El telón se había cerrado para siempre.